Bienvenidos a la segunda lección del curso de Introducción a Google Sheets. En esta lección vamos a estar trabajando con las celdas directamente. Vamos a estar viendo los tipos de datos que podemos ingresar en una celda. Primero vamos a irnos a nuestro Google Drive y vamos a trabajar sobre una planilla que ya tengamos. Buscamos el título, por ejemplo, algún ejercicio que ya hayan hecho y lo abrimos. Entonces, como ven, todavía no habíamos ingresado nada. Vamos a estar ingresando en esta lección. Podemos ingresar tanto texto como números, como decimales, ¿sí? Fechas también, por ejemplo, hora, etcétera. Distintos tipos de datos que en este caso se denominan constantes porque el dato no cambia, lo ingreso yo y queda fijo. El otro tipo de datos que podemos ingresar son fórmulas, que es lo que vamos a estar viendo un poquito más en detalle, que son diversas operaciones que podemos estar haciendo con los datos de la hoja. Tenemos operadores aritméticos, que es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Por ejemplo, supongamos que tengo estos números y quiero realizar una suma. Después vamos a ver que existen funciones que las hacen más sencillas, que son más sencillas de realizar, pero en este caso vamos a usar operadores aritméticos, que es lo que nos interesa aprender. La fórmula la vamos a ingresar en la celda donde queremos el resultado. Si yo lo quiero acá debajo, lo hago acá. Si lo quiero en otro lado, selecciono la celda donde va a estar el resultado. Y toda fórmula comienza con el signo de igual. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso supongamos que queremos sumar, seleccionamos las celdas que intervienen y presionamos desde el teclado el más esta y damos enter. Entonces ahí estamos viendo los números que intervienen, las celdas mejor dicho, que intervienen en esta suma, la C1, la C2 y la C3 y damos enter. Al dar enter confirmamos que queremos esa fórmula, el resultado de la fórmula nos muestra 813. Si yo selecciono el resultado de la fórmula y me vengo a la barra de fórmulas, acá puedo ver lo que se está calculando, digamos. Por si, no sé, hice una cuenta, me olvidé qué cuenta era, voy directamente, me paro en el resultado y en la barra de fórmulas veo qué es lo que se está calculando. Otros operadores aritméticos, por ejemplo, puede ser la multiplicación. Vamos a multiplicar, es con el asterisco. Asterisco, selecciono, asterisco y vuelvo a dar enter. Aquí de nuevo veo la cuenta que estoy haciendo. Otra puede ser la división. Vamos a tomar que es con la barra. Dividido por ejemplo. Y damos enter. Acá ya obtenemos un número con decimales. Que podemos acá en la barra de herramientas podemos reducir o aumentar la cantidad de decimales. Yo voy a reducirlo, voy a dejar con 2 por ejemplo, para que no me muestre tanta cantidad de... Lo que hace es lo redondea para que muestre 2 decimales. Y me estaría faltando la resta, así que vamos a hacer que es con el guión del medio, menos Y de esa forma ahí cubrimos bueno, me está dando un número negativo, obviamente. Cubrimos lo que son las 4 operaciones básicas: suma, multiplicación, división y resta. Continuando con el tema de las fórmulas, también, como dice en el material, esta lección recuerden que la tienen en PDF para descargarla en el curso. También tenemos operadores para texto. Por ejemplo, supongamos que quiero concatenar o unir estas dos. Voy a comenzar como siempre, como toda fórmula, con el signo de igual y le voy a decir quiero unir esta celda, el símbolo de ampersand, con esta celda. Entonces lo que va a hacer es unirnos ambas celdas. Obviamente si quisiéramos mejorarla, entre ampersand y ampersand podríamos agregar un espacio, por ejemplo de esta manera, y agrego otro símbolo de ampersand. Esto funciona solo con texto, como estábamos diciendo, para concatenar varias celdas que contengan texto. Y por último, los operadores relacionales son los operadores lógicos. Por ejemplo, si yo quiero saber
que incluyen lo que es mayor, menor, igual. También va a comenzar con el signo de igual. Entonces quiero saber si este valor que está acá es menor que este valor que está acá, por ejemplo. Entonces, esta es una operación lógica, me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Va a devolver true, porque estas operaciones están en inglés. Va a devolver true o false, por ejemplo. Si pongo al revés, le cambio, vengo acá y le modifico, en lugar de menor le digo mayor. Ahora me va a dar false. ¿Sí? Eso en cuanto a operadores lógicos. Tienen para seguir leyendo más material. Ahora vamos a ver en cuanto al ingreso, cómo aceptamos o cancelamos los cambios. Bueno, como estuvimos viendo, yo puedo, voy a trabajar otra hoja para no borrar nada. Yo puedo comenzar a ingresar y para confirmar que quiero ese dato hago enter. También puede pasar que diga no quiero, estoy escribiendo y digo no quiero ingresarlo ahí, lo quiero en otro dato. Por ejemplo, presiono la tecla escape, entonces no se termina de ingresar, no se ingresa el dato. Lo mismo para cualquier valor, ¿no? Si doy enter me va a ir a la celda que está inmediatamente debajo del dato que estoy ingresando. O también me puedo mover, si ingreso otro dato, me puedo ver con las flechas del teclado para donde yo quiera, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, según donde esté. Y eso también confirma el ingreso de los datos. ¿Qué pasa? Una vez confirmados los datos, si yo quiero modificarlos, por ejemplo, tengo varias maneras de hacerlo. Cuando yo estoy en una celda que contiene datos, en la barra de fórmula, como veíamos hoy, veo el contenido de esa celda. Yo veo el contenido acá. Entonces tengo la opción de venir mismo a la barra de fórmulas y modificarlo, por ejemplo, el dato que me haya faltado. Y de nuevo, dando enter o desplazándonos hacia otra celda, queda ingresado. Otra manera es haciendo doble clic, o sea, estando dentro de la celda, o sea, con la celda seleccionada, hago doble clic dentro de la celda y ahí la modifico, por ejemplo. Esas serían como formas de modificar algo que ya ingresé. Hay que tener cuidado porque si la celda está seleccionada y yo escribo, por ejemplo, lo que hace esto es sustituir el contenido que estaba anteriormente, o sea, no lo vuelvo a recuperar a menos que haga deshacer. Esta flechita va a deshacer, vuelve al contenido anterior. Por ejemplo, si enseguida que me equivoco hago deshacer, o puedo rehacer también un cambio, si hago rehacer recupero el que puse último. Eso también es bastante útil. Por eso hay que tener cuidado a la hora de, cuando estamos escribiendo, de que no reemplacemos un contenido anterior. Tenemos que estar seguros que lo estoy editando y no que lo estoy reemplazando. Eso en cuanto a la edición. Después viene errores que pueden surgir con los datos. Si yo, por ejemplo, vamos a volver a lo que estamos haciendo cuentas. Si yo, por ejemplo, comienzo a ingresar una fórmula, le digo más y no lo termino, no le digo qué otro operador voy a usar, esto me va a dar un error. Por lo general, bueno, me avisa en este caso de que me está faltando algo, me está faltando un parámetro. También es muy común, por ejemplo, si queremos dividir entre 0, es un error común, ahí está el error, y nos dice, cuando nos posicionamos en la celda, nos dice cuál está siendo el error, y así con otros tipos de datos, como se explica en la lección. Bueno, después tenemos para la selección de celdas las distintas formas, de maneras que existen de seleccionar celdas. La más común es, me paro en la celda, por ejemplo, si quiero elegir estas 3 celdas, hago clic y arrastro, dejo apretado y ahí selecciono el rango. En este caso lo mismo, selecciono el rango que quiero. Para lo que vaya a hacer, por ejemplo, después vamos a estar viendo, darle formato, tamaño,
color, después todo esto lo vamos a estar viendo. Pero para antes de hacer cualquier acción sobre las celdas es necesario tenerlas seleccionadas. Esa es una de las maneras. También se puede hacer, por ejemplo, desde el teclado, el de la celda que estoy, y con Shift, dejo presionado Shift y voy, por ejemplo, en este caso con las flechas de hacia abajo, y ahí también realizo las operaciones que quiero después que lo selecciono. Bueno, aquí les explica otros procedimientos que hay, pero ya les digo, los más comunes son esos. Después tenemos que podemos a cada rango, o sea, el rango es las celdas seleccionadas, esto es un rango. Yo a este rango le puedo dar un nombre. Si vengo a datos, intervalos con nombre, y le puedo dar un nombre a este intervalo. Vamos a suponer que le dejo ese nombre, intervalo 1, le puedo dar lo que yo quiero, pero en este caso le voy a dejar ese. Ahí se está guardando. Entonces cuando yo me paro en este rango, el nombre cambia. Me muestra acá en el cuadro de nombres, ahora me dice cuál es el nombre de eso. ¿Para qué yo quisiera darle un nombre a un rango? Porque es más cómodo para trabajar a la hora de trabajar con fórmulas, por ejemplo. Supongamos que estos datos que tenemos acá, también si tengo cerrado esto, voy a ir a datos, intervalos, se abre acá, y acá le vamos a poner datos por ponerle algo. Y quiero hacer datos más estos que están acá. A esto le voy a añadir, vamos a poner así, datos 2. Entonces supongamos que quiero hacer una cuenta por acá, voy a hacer el nombre del intervalo anterior, que es nombre, y ahí ya me lo sugiere, nombre intervalo, más datos. No, perdón, era datos 1 más datos 2, por ejemplo. Ahí está, datos más datos 2. Ya con empezar a teclear me sugiere los nombres. Entonces de esta manera sería como más fácil de identificar. Bueno, continuando con el material, ya vimos lo de los alias, referencias de celda. Este es un tema bastante importante. ¿Qué pasa si hasta ahora lo que vimos, por ejemplo, cuando hicimos estas operaciones aquí, lo que vimos, lo que comúnmente se aplica son referencias relativas, pero también existe, o sea, yo le estoy diciendo esta celda con esta celda, etc. Pero también existen lo que se llaman referencias absolutas, y es cuando necesito dejar un valor fijo, porque ¿qué pasa? Supongamos que acá, si yo quisiera copiar este resultado de esta celda o de esta, si yo lo quisiera llevar para otro lado, esto va a modificarse, va a cambiar porque se va a mover, ya no va a ser D4 dividido C4, por ejemplo, ya no va a ser esto dividido esto, sino que se va a desplazar, por eso se llaman relativas a donde está posicionado. Si yo esto lo copio hacia otro lado, lo puedo hacer de esta esquinita, esto también lo vamos a estar viendo después más en detalle, pero si yo arrastro acá esta función, claro, ya no funciona, digamos, ya no da lo mismo esta fórmula, porque ¿qué pasa? Ahora pasa a ser D5 con C5. Me está dividiendo D5 que no hay nada, con C5 que hay un dato ahí, lo que me está devolviendo un 0. Entonces, por eso necesitamos las referencias absolutas. ¿Cómo hago para hacer eso? Lo que hago es dejo fijo o agrego directamente el signo de pesos, agregando el signo de pesos tanto en la columna como en la fila, porque si dejo fijo solamente la columna, el número de celda va a cambiar también. Entonces es como, bueno, en este caso necesito que estén las dos cosas fijas, tanto la columna como la celda. Entonces ahora sí, si yo lo hago donde tengo la operación que voy a copiar, arrastro, esto lo que va a hacer, ahora sí me devuelve el resultado porque me hace D4, que está acá arriba, por dividido C5, que es este que está acá, que sí tengo un dato. Eso es en cuanto a las referencias absolutas. Se puede dejar solo la columna, solo la fila, o
pueden ser ambos valores fijos o no, puede ser un valor sí, un valor no, de los operadores que intervienen. Bueno, continuando con el material, viene ahora lo de copiar celdas. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, copiar esto a la hoja 2? Tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, en editar, acá encuentro la opción de copiar. Esto lo que hace es usar el portapapeles, que es un espacio en la memoria temporal. Temporal quiere decir que si yo apago el equipo, esta memoria se borra. Entonces voy a hacer copiar, me muestra un contorno punteado, indicando que eso está copiado. Voy a la hoja 2 y me posiciono donde voy a pegarlo. Editar, pegar, y ahí aparece el contenido copiado. Puedo, mientras no copie o haga otra acción de este tipo de copiar, yo puedo pegarlo las veces que quiera. ¿Sí? Puedo pegarlo mientras esté en memoria, yo este contenido lo puedo pegar las veces que quiera. Ese es un dato también. Después simplemente hacemos escape, por ejemplo, para quitar esa selección que me muestra. ¿Sí? Eso es usando el portapapeles. Después, otra cosa que se explica acá, o sea, esta parte de acá, usando con copiar y pegar. Otra forma de hacer lo mismo de copiar y pegar es selecciono, hago control C desde el teclado, ahí se vuelve a mostrar, y luego me posiciono donde quiero y control V para pegarlo, lo mismo, lo puedo pegar las veces que quiera. Mientras esté copiado en la memoria, lo puedo pegar las veces que quiera. Esa sería otra forma usando el portapapeles. Ambas que expliqué recién son usando el portapapeles. Otra manera es, me voy a cambiar de hoja. Si por ejemplo, si tengo una fórmula, bueno, lo que vimos hoy, si estoy parado acá y arrastro de esta esquinita, de este punto azul, lo que va a hacer es copiar, pero copiar la fórmula, y como vimos, como son referencias relativas, se va a desplazar. Ahora, si yo copio un texto, por ejemplo, también con este sistema, en cualquier dirección, bueno, es porque es una fórmula, por eso no me lo copié. Ahí está. En cualquier dirección yo puedo copiar el contenido y cuantas veces quiera. Si yo voy varias celdas, se va a copiar el contenido de esa celda durante todo el rango que yo seleccione. También hay una cosa muy interesante que hace Excel, que si por ejemplo nosotros tenemos días de la semana, por ejemplo, él ya interpreta lo que quiero hacer. Entonces me va a completar la serie, digamos. Lo mismo con los meses, por ejemplo. Si yo tengo meses, él ya interpreta que yo lo que quiero hacer es completar esa serie. Si tuviera números, lo mismo. Con los números, si yo agarro uno solo, no va a pasar nada, se copia el contenido. Pero si yo agarro dos y continúo, arrastro esos dos, continúo, interpreta que quiero completar la serie. Esto puede ser bastante útil si estamos trabajando, bueno, como con texto, como con números en cuanto a completar series. Después, mover. Mover es otra operación distinta. O sea, recién vimos copiar. O sea, yo esto lo copié, quedó duplicado en varios lados, en otras hojas. Pero ahora lo quiero mover, o sea, lo quiero sacar de donde está y llevarlo para otro lado. Supongamos este rango que está acá, yo lo quiero llevar hacia otro lado. Utilizando el portapapeles, en lugar de copiar, voy a hacer cortar y me lo voy a llevar para acá. Me posiciono donde lo quiero pegar, editar, pegar, siempre la función para traer el dato de la memoria es con pegar. De esta manera lo que hago es sacarlo de donde estaba, me queda en el espacio vacío donde estaba antes, y me lo llevo, o sea, lo estoy moviendo. Esta misma operación se puede hacer desde el teclado. Lo que haría sería control X para copiar, hacíamos control C. Ahora para cortar o mover haríamos control X. Supongo que lo quiero poner acá. Control V, siempre para pegar, siempre va a ser control V. Y es la misma opción, es el mismo funcionamiento. Otra manera de mover es cuando aparece esta manito en el borde de lo que yo selecciono, ya sea una celda sola, aparece una manito, o un rango, aparece una manito. Lo que hago es lo llevo y lo suelto, o sea, dejo apretado el mouse, el
botón del mouse y lo suelto donde yo quiero. Esa sería otra manera de mover. Bueno, vamos a ver ahora el borrado de celdas. Lo que podemos hacer es seleccionar, supongamos que quiero borrar este, puedo presionar delete o suprimir desde el teclado. También puedo borrar lo que sería un rango. Supongamos que quiero borrar esto. También puede ser desde el teclado con suprimir. O puedo ir al menú editar, eliminar. Y acá tengo varias opciones. En este caso solamente quiero borrar los valores, ¿sí? El contenido de la celda, no la fila completa. Puedo borrar la columna completa. Me posiciono en el encabezado, hago clic en el encabezado, me selecciona toda la columna, clic derecho, eliminar columna. Esto lo que va a estar haciendo es, o sea, no voy a perder la columna F, lo que hace es desplazarse para ocupar el nuevo lugar que quedó vacío, supongamos. Supongamos que quiero eliminar estas dos filas, hago clic en el encabezado de la fila y arrastro, hago clic en el 12 y en el 13, por ejemplo, en este caso, y acá me va a decir eliminar filas 12 y 13. También podría hacerlo desde editar, eliminar, y ahí me va a decir filas 12 o 13, o si solamente quiero eliminar los valores que contiene. ¿Sí? De esta manera estaríamos eliminando contenido de las celdas. Bueno, unos detallecitos que me faltaron mencionar y que me gustaría agregar en esta lección. Por ejemplo, cuando seleccionamos la columna, yo mencioné hacer clic derecho para eliminar, también podemos insertar, pero también aparece este menú, al igual que como vimos en las hojas, que teníamos este menú desplegable, esta flechita con un menú desplegable, en el encabezado también aparece, o sea, podemos hacer tanto clic derecho como desplegar esto acá. Está bueno para insertar, por ejemplo, columnas o eliminar columnas, ocultarlas también, que lo podemos estar viendo más adelante. Por ejemplo, quiero insertar una columna a la derecha. En este sentido no se nota porque no hay datos, pero si hubieran datos se inserta una columna en el medio, por ejemplo. Vamos a insertar una a la izquierda y ahí vemos la diferencia. Lo que hace es desplazarse el contenido y como vemos las fórmulas no se ven afectadas, en este caso. También tenemos cuando seleccionamos el encabezado de la columna, yo la puedo arrastrar hacia otra posición, por ejemplo, la llevo, dejo clic apretado y la llevo, la suelto en la posición que quiero. Como ven, las fórmulas no se afectan porque se actualizan automáticamente, o sea, esto era una C y ahora pasa a ser una E. Si deshago, vemos las fórmulas, esta fórmula estaba tomando la columna C, pero ahora como yo lo moví, pasa a ser una E. Y no se ve afectado. Bueno, en este caso me quedo en la D. Pero me refiero a que no se ve afectada, las fórmulas se actualizan automáticamente aunque yo cambie de lugar los valores. Con las filas no nos aparece la flechita esta famosa para desplegar el menú, sí tenemos que hacer clic derecho. También podemos insertar fila arriba, fila debajo, eliminar lo que estuvimos viendo hoy, ocultar la fila. Y también podemos moverla, supongamos que quiero mover, aparece la manito, arrastro, dejo apretado el mouse y el arrastro y la coloco, la suelto donde yo quiera. Esto también, como ven, no afecta las fórmulas que yo tenía acá agregadas hoy. Quería comentar eso. Otra cosa que me parece importante mencionar es que cuando yo ingreso datos, como ingresamos acá, cuando yo ingreso texto, el texto automáticamente se queda alineado a la izquierda. Mientras que yo cuando ingreso un número o una fecha, o algo que sea un valor, se alinea automáticamente a la derecha. ¿Esto para qué? Supongamos que yo ingreso por error, ingreso este dato así, ya veo que queda a la izquierda. Esto quiere decir que Excel, que Google Sheet lo está tomando como texto, por lo tanto no me va a permitir hacer cuentas con él. Supongamos que yo ahora quiero sumar este, que sí es verdaderamente un número, un valor, con este que considera que es texto, esto evidentemente me va a dar un error, porque me va a decir que necesita dos parámetros de número, que no es un número, me está diciendo. Entonces, está bueno eso para tener cuidado cuando estamos ingresando datos, que efectivamente si son datos para hacer cuentas que no tengan un contenido de texto. Suele pasar que a veces queremos poner así, por decir algo, y esto lo va a tomar como texto y no me va a servir para hacer cuentas. Eso hay que tenerlo presente. Hasta acá lo que sería la segunda lección. Recuerden realizar los ejercicios
y el cuestionario para finalizar. Nos vemos en una próxima lección.